cuando lo definimos como aquella capa meteorizada donde están interactuando organismos vivos y sus productos de actividad metabólica, así como la descomposición de los organismos vivos. Eso está presente en lo que llamamos suelo, que es de mucha importancia para nuestro sector, que es el sector agropecuario. ¿Cómo está compuesto este suelo? Está compuesto por una mezcla de sólidos, de líquidos y de gases. Tiene un espacio llamado poroso, que es aquel 50% del suelo en donde está presente el agua y el aire del suelo, y una parte sólida que va a estar compuesta por los minerales propios de la degradación de la roca madre que está en la corteza terrestre y va formando el suelo conforme se va degradando, y también la materia orgánica que va a provenir de los seres vivos que habitan el suelo y de la descomposición de materia orgánica muerta, ya sea de origen vegetal como de origen animal. Entonces, este es un ambiente en donde se desarrollan las poblaciones microbianas y vamos a conocer el concepto de flora y fauna del suelo. Lo que nosotros vamos a estudiar en microbiología es la flora del suelo. No tiene que ver con la parte vegetal, esto es importante aclarar porque sí causa confusión. Pero la flora del suelo se refiere a los microorganismos que están presentes en el suelo, que pueden ser algas, que pueden ser bacterias o pueden ser hongos. Y la fauna del suelo va a estar formada por insectos, por lombrices, por pequeños mamíferos, por ácaros, por escorpiones. Esa es la fauna del suelo. Y ambos son importantes, sobre todo para el sector agrícola, porque van a influir estos dos componentes en factores del suelo, como la estructura. Si hay presencia de cierta fauna del suelo, se tiene un suelo más desagregado, su estructura es más desagregada, no es tan compacta. Y también influye en los nutrientes. ¿Por qué? Porque muchos de los microorganismos son responsables de la degradación de materia orgánica y en ese proceso liberan nutrientes que van a estar disponibles para el uso de los vegetales. Hay algunos factores que regulan la población microbiana, como es la humedad y el grado de aireación que tiene un suelo, la temperatura del suelo, el pH del suelo, cuáles son las prácticas culturales que se llevan a cabo en el suelo, la cantidad y la calidad de los nutrientes, así como la presencia de raíces. Cuando hablamos de la humedad y del grado de aireación, recordamos que hay un 50% del suelo que es para agua y aire, que van a estar ubicados en conjunto con aquellas partículas orgánicas que hacen la fracción mineral del suelo. Cuando falta uno de estos dos elementos, agua o aire, disminuye la actividad biológica del suelo, es decir, no hay una correcta aireación o cuando no hay una correcta disponibilidad de agua, esa flora y esa fauna va a disminuir su actividad biológica. Cuando hay exceso de agua, se desplaza al aire, entonces tenemos lo que se conoce como un suelo inundado y ahí hay un empobrecimiento por inactividad microbiana, porque mucho de la flora del suelo no puede vivir correctamente cuando hay exceso de agua. Entonces es importante la humedad del suelo. También la temperatura. Acuérdense que cuando hablábamos de las características de los microorganismos, ellos tenían una franja de la temperatura en las que podían vivir. Podían ser cicrófilos cuando vivían a bajas temperaturas, o mesófilos cuando vivían en temperatura media, o termófilos en alta temperatura. La gran mayoría de los microorganismos de la flora del suelo son mesófilos, es decir, viven en un rango que está entre 20 y 35 grados. Entonces, las altas temperaturas también influyen en la vida microbiana. En ocasiones ocurre que en épocas de calor aumenta el número de microorganismos. Cuando decimos épocas de calor, hablamos de ese rango de temperatura más óptimo, 20 y 30 grados. Entonces, cuando hay más microorganismos, hay más actividad biológica. Y cuando hay baja temperatura, como es ahora, en periodo de invierno, tenemos 5 o 8 grados, disminuye la actividad biológica porque
varios de estos microorganismos. Algunos de ellos mueren, o otros de ellos, como estudiamos en los hongos, entran en latencia, es como entran en una fase en la cual duermen esperando condiciones más favorables para poder desarrollar. Por eso que la temperatura es un factor que regula la actividad microbiana. Lo mismo el pH. Cuando hablamos de acidez, no es un ambiente muy propicio para el desarrollo microbiano. La gran mayoría de lo que es la flora del suelo requiere medio alcalino, medio básico. Entonces, cuando uno varía esa composición física o química del suelo, hay cambios biológicos. De acá también la importancia cuando nosotros hablamos del encalado. O sea, aumentar cuál es ese pH del suelo nos ayuda a tener una mejor flora microbiana, recordando que esta es responsable de degradación de materia orgánica, liberación de nutrientes. Es cierto que también pueden vivir algunos microorganismos que son patógenos, pero mucha de la flora microbiana del suelo es benéfica para poder llevar adelante procesos necesarios para disponibilizar nutrientes. Los nutrientes son importantes porque los microorganismos necesitan estos nutrientes para obtener energía y, en consecuencia, realizar sus actividades metabólicas. Y para que tengan los nutrientes que necesita el microorganismo, necesita materia orgánica. Entonces, cuanto más materia orgánica esté presente en un suelo, los microorganismos tienen comida y trabajan mejor. De ahí también la importancia cuando hablamos de la fertilización del suelo. La fertilización del suelo no solo beneficia al vegetal, sino también va a beneficiar a los microorganismos que viven en el suelo. ¿Cómo se distribuyen estos microorganismos en el suelo? Estos microorganismos en el suelo pueden intervenir en formación o estabilización de la estructura del suelo, pueden estar ubicados en diferentes fracciones del suelo, como vamos a ver en la siguiente imagen. Y es importante tener en cuenta que esta buena presencia de flora va a transformar aquellos residuos animales y vegetales en elementos nutritivos para la planta, y eso va a contribuir a la estructura físico-química del suelo. Es decir, la presencia de microorganismos no solamente va a contribuir a la estructura física, que es esa presencia de poros para que haya correcta cantidad de agua y correcta cantidad de aire, sino también en la presencia de nutrientes que van a contribuir para los vegetales. En esta imagen vemos cómo se distribuyen los microorganismos. En la parte superior, entre los 15 y 30 centímetros, lo que le llamamos el horizonte cero, es donde se encuentra la mayor cantidad de microorganismos. Es la zona llamada biosfera del suelo. A medida que va entrando un poco más adentro, digamos a los 50, 60 centímetros, va disminuyendo la actividad microbiana. ¿Por qué? Porque hay menor disponibilidad de materia orgánica. Y en la parte del horizonte B, la zona donde se da ya la degradación de la roca madre, existen algunos microorganismos, pero son específicos los que actúan sobre compuestos orgánicos simples. O sea, los microorganismos que viven en la zona B son específicos de degradación de roca madre. La gran mayoría de la biosfera del suelo vive entre los 15 y 30 centímetros. Ahí vamos a encontrar presencia microbiana alta. ¿Cuál es la relación entre microorganismos del suelo y su fertilidad? Ya vimos que el suelo es uno de los hábitats más poblados por microorganismos y son responsables de la degradación y de la transformación de la materia orgánica. Entonces, de esta manera, disponibilidad de nutrientes. Y esa disponibilidad de nutrientes en el suelo es lo que nosotros conocemos como qué tan fértil es un suelo o fertilidad del suelo, y están directamente relacionados. Y vamos a identificar, relacionando suelo y fertilidad del suelo, lo que es la flora bacteriana autóctona y la flora bacteriana sinúgena. La flora bacteriana autóctona son aquellas que se encargan de la degradación lenta del humus, de toda esa fracción orgánica que pasó por una primera degradación y busca ese equilibrio ecológico del suelo.
Y esta flora puede absorber lo que se conocen como sales nutritivas del suelo, es decir, se alimentan de también los nutrientes que están presentes en el suelo. Y la flora bacteriana llamada simógena son las que transforman la materia orgánica para que se vuelvan asimilables por los vegetales. Primeramente va a actuar la flora bacteriana simógena, entonces un resto vegetal, el resto de una hoja, el resto de una rama, va a degradar a formas asimilables por los vegetales y luego va a actuar la flora bacteriana autóctona para ir degradando esa materia orgánica llamada humus. Y en la flora bacteriana simógena se encuentran grupos llamados nitrificantes, es decir, aquellos responsables de hacer la fijación del nitrógeno. El mayor reservorio de nitrógeno es el aire, está en el aire. Entonces se necesitan microorganismos particulares en lo que se conoce como el ciclo del nitrógeno que fijan ese nitrógeno atmosférico al suelo. Y estos microorganismos están en la flora bacteriana simógena. También en esta flora bacteriana hay microorganismos que degradan la celulosa, que es un principal componente de las paredes celulares de los vegetales. Entonces pueden degradar hojas, pueden degradar ramas, y también hay algunos microorganismos que oxidan azufre y hierro dentro de la flora bacteriana simógena. Ambas son importantes para la estabilidad del suelo. ¿Qué perturbaciones se pueden dar en el suelo? ¿Cómo se puede alterar el equilibrio del suelo? Se pueden alterar por 4 maneras. Una alteración climática, que puede ser el frío, o el calor, o la inundación, o la sequía, y las llamamos perturbaciones climáticas. O tratamientos mecánicos como un excesivo laboreo, un excesivo número de aradas puede alterar el suelo. El fuego altera bastante el suelo porque sobre todo esteriliza el suelo, elimina, mata mucho de su flora. Y también podemos tener alteraciones del equilibrio químico, que es cuando se da una fertilización. Cuando nosotros hablamos de fertilización, hablamos de la adición de compuestos químicos para variar las características del suelo. Y es una perturbación al equilibrio. Una perturbación a la equivocaciones puede traer una pérdida de fertilidad o de productividad. Entonces, si el suelo tiene los nutrientes necesarios, cuando yo le agrego fertilizante, le estoy haciendo menos productivo porque ya tiene un exceso. No es que porque yo le adicione más cantidad de nitrógeno, de fósforo o de potasio, va a rendir mejor mi producción, siendo que ya tiene las condiciones. Por eso que es muy importante un análisis correcto del suelo para saber hacer una fertilización correcta. Lo mismo ocurre cuando uno adiciona productos fitosanitarios o plaguicidas o pesticidas, porque esos compuestos químicos pueden alterar el equilibrio del suelo desde el punto de vista de la flora bacteriana. Entonces, los tratamientos químicos pueden perturbar el equilibrio del suelo. Algo importante que se da en el suelo que tenemos que conocer es la degradación de la pared celular. Hablamos de que tenemos en nuestra flora bacteriana simógena unos organismos que pueden degradar la pared celular, cuyos principales componentes bioquímicos son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Estos compuestos no pueden ser degradados por el ser humano. Algunos animales lo pueden degradar, el grupo de los rumiantes, pero los otros no pueden degradar. Entonces, cuando esto llega al suelo, ya sea por restos vegetales o por materia fecal, son desdoblados a sus unidades básicas de glucosa por la intervención de ciertas enzimas que son las celobiohidrolasas o la beta-glucidasa, que están presentes en los microorganismos que degradan estos componentes en el suelo. Y tenemos como producto final glucosa. Otro componente importante que está presente en el suelo son las micorrizas. Esta simbiosis entre un hongo en particular y la raíz,
que actúan de manera benéfica, sobre todo para las plantas superiores. ¿Cómo funcionan las micorrizas? Y las células huésped de la raíz del vegetal le suministra ciertas sustancias orgánicas a los hongos y el hongo facilita solubilizar y absorber ciertas materias, ciertos compuestos minerales del suelo. Entonces la micorriza es una relación simbiótica donde ambos ganan, donde un hongo vive adherido a una raíz de un vegetal, a todas las eh, células presentes en la raíz de los vegetales. Estas son las micorrizas. Y pueden haber dos tipos de las ectomicorrizas. Las ectomicorrizas son micorrizas externas que van a modificar la raíz. Es cuando yo veo una raíz que tiene como un crecimiento, una protuberancia, como un tumor. En realidad esa es una ectomicorriza, que son simbiosis entre las raíces de algunos vegetales y hongos que pertenecen al grupo de los basidiomicotas, como Boletus, Amanita o Lactarius. Y las endomicorrizas, que son aquellas que están internamente en la estructura de la raíz. Uno ve una raíz, parece que no tiene nada, pero si uno hace un corte y visibiliza la raíz, va a ver que hay un crecimiento de hifas dentro de la raíz. Y las endomicorrizas normalmente son asociaciones de las raíces con hongos zigomicotas de este filo, como Glomus, Sclerosis, Acalospora y Enterospora, que son quienes contribuyen a las endomicorrizas. Entonces, de esta manera, pasar un poquitito por conocer microbiología de suelo. Esto ustedes irán profundizando cuando desarrollen fertilidad del suelo, pero es importante conocer que van a estar presentes estos microorganismos en el suelo y de esa manera van a contribuir a la productividad de una actividad que realicemos donde el suelo es uno de nuestros principales recursos, que puede ser la agricultura, puede ser también la producción animal y también algunas actividades de características ambientales. Entonces, es importante reconocer el suelo como uno de nuestros principales recursos, el suelo, la tierra, y cómo interaccionan los microorganismos con ellos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera hablar, que quiera consultar sobre este tema. Profe, Sí, hola. ¿qué tal? Las endomicorrizas, no entendí si presentan hifas en la raíz o no presentan. Sí, Ah, las sí tienen presentan. hifas, pero dentro de la raíz. La Ajá. característica de la endomicorriza es que uno puede ver la raíz y solamente ve la raíz, no ve nada más. Solamente identifica que hay una endomicorriza si se hace un corte y se ve dentro de la raíz la presencia de esas hifas. Esa es la característica, no le modifica la estructura visual. En cambio, las ecto sí modifica. Uno ve una raíz como con un tumor, ¿verdad? Con un Ujú. crecimiento adicional. Esa es la diferencia. Ya, como un bulto. Como un bulto, así mismo. Ajá, perfecto, gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? Están todos muy callados hoy. Ah, bueno, ahí me dijo Mara que le quedó claro. Gracias, Mara. Bueno, entonces detengo aquí la